Hola, bienvenidos a otro video de Familias Plenas, Parentalidad Positiva, Crianza de la A a la Z. Hoy vamos a estar continuando con la letra E y vamos a hablar de un tema bien importante y de mucha inquietud y de algo que nos pone a pensar mucho a las mamás y a los papás y nada más y nada menos que es la escuela. ¿Cómo elegir escuela? ¿Cuál es la mejor escuela para mis hijos? ¿Qué cosas tengo que considerar? ¿Es importante que esté cerca o no de mi casa? ¿Que vaya a la misma escuela donde yo estudié o el mismo colegio? ¿Que mejor que sea un ambiente público o un ambiente privado? ¿Que tenga clases extracurriculares, que sea bilingüe, que sea inclusiva? Bueno, hay tantas cosas que considerar a la escuela. La realidad es que no existe escuela perfecta, porque sigue siendo muy humana, ¿no? Es uno de los asuntos más humanos, de las instituciones sociales más humanas que hay, y por lo tanto es corregible, perfectible y mejorable. Sin embargo, en mi experiencia personal y de especialista, sí hay que considerar que la escuela juega un papel fundamental, y creo que después de la pandemia nos hemos dado cuenta del gran rol socializador que tiene. La mayoría de los chicos y las chicas con las que yo trabajo señalaban el año pasado que lo que más extrañaban de la escuela era voltearse y decir: oye, ¿viste ayer en la serie que no sé qué? Oye, ¿ya te fijaste que no sé qué? Las cosas que más extrañaban era socializar y estar con otras personas. Entonces, el papel socializador es fundamental. Pero yo también te invito a analizar que la escuela, o piensa en tu propia experiencia académica. ¿No acaso es en la escuela en donde conociste a tu primer gran grupo de amigos o amigas, o a tu mejor amigo y amiga? Incluso pudiste haber tenido algún interés romántico ahí. La escuela es aquel que nos permite poner experimento social, que nos permite poner a prueba nuestras habilidades y capacidades personales, el desarrollo de nuestras fortalezas, el entendimiento de otras personas, el conocimiento de teorías, teoremas y explicación acerca de la historia, la física y de tantas cosas que nos ayudan y nos han dado mucho sentido, porque nos permitieron elegir, los que tenemos el privilegio de la educación superior, de, explicar y entender y por lo tanto decidir. Entonces la escuela es fundamental, es una gran fuente de bienestar, pero también tenemos que admitir que es una fuente de malestar. Hoy por hoy todavía existen escuelas que siguen con un entendimiento muy militarizado de la educación, porque finalmente, si revisamos la historia de la educación, la escuela surge de comportamientos muy militarizados. Por eso nos fijamos todavía mucho en algunos sistemas educativos, se fijan mucho en la obediencia. De tal manera que hablar de educación y hablar de la escuela también implica hablar de: ¿será que todos nos sentimos acobijados y incluidos en ese lugar en donde estamos? Tengo un sentido de pertenencia, es decir, siento que donde estoy soy valorada y tomada en consideración. La escuela también puede ser una fuente de malestar, porque ahí también surgen muchos apodos o etiquetas sociales, ¿no? Como el que no puede, el autista, el discapacitado, y la verdad es que eso no es muy favorable. Hablar de eso también, ¿no? Y del malestar es como hablar de esas experiencias en donde vivimos prácticas excluyentes. La mayor parte de las personas que hemos vivido prácticas excluyentes se han dado justo en la escuela, porque no nos invitaron a ese evento, porque quizás no pertenezco a esa clase o grupo social y entonces no me incluyen. La realidad es que pensar en cuál es la mejor escuela y la enseñanza y educación que quiero para mis hijos es una tarea fundamental. Y si ya te lo preguntas, si ya te hiciste esta pregunta, ¿cuál es la mejor escuela de educación y enseñanza para mis hijos? Ya tenemos un gran parteaguas, porque hablar del malestar y de esas cosas que realmente no nos ayudan en la enseñanza y en la educación es hablar de lo que no queremos y buscar lo que sí queremos. Pero sí creo que hay algunos aspectos que necesitamos considerar para elegir el momento de la escuela para nuestros hijos e hijas. Una de las cosas que considero fundamental, y es el parteaguas, es la personalidad y las características individuales de mi hijo o de mi hija. Entonces hay niños que se ven muy beneficiados por su temperamento y personalidad más tranquila y calmada, de escuelas en donde se beneficie y se premie, incluso se reconozca más bien, como el seguir las instrucciones de mejor manera o hacer las cosas en un orden específico. Pero sin embargo hay otros niños que pueden tener conductas más hiperactivas, que se pueden ver más beneficiados, o que el modelo sistema educativo es aquel que como que premie o reconozca también auténticamente la movilidad física y la exploración.
Entonces es bien importante considerar que la personalidad tiene que ser muy acorde con el modelo del sistema educativo. La realidad es que hay muchos niños, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que en un ambiente tradicional no siempre se desarrollan óptimamente. Entonces ese, como un primer punto, se los dejo mucho a su consideración. La siguiente tiene que ver con, el modelo educativo va también con mis valores como cuidadora. O sea, voy a como inscribir a mis hijos en una escuela que también esté premiando, la competitividad, o que prefiero la solidaridad. O sea, va con mis valores como mamá y papá. Entonces yo creo que eso es muy importante. Recuerden, ya veíamos en los videos de disciplina que hay que analizar el modelo mental, que es la idea que me construye acerca de mi mundo interno y el mundo externo, si ese modelo mental va de acuerdo a mis características también personales, porque así va a ser una continuación en la enseñanza para nuestros hijos. Muchas de las cosas que van a ver en la escuela son cosas que hoy por hoy ya ven en casa y les va a parecer muy natural y coherente. Por ejemplo, si no nos detenemos a pensar en este punto, podemos estar inscribiendo a veces a nuestros hijos a una escuela de carácter religioso, pero nosotros no ponemos en práctica eso. Entonces, yo les sugiero analizar esta situación a detalle. Otro aspecto que es muy importante por el bienestar físico y de sueño de los niños es la cercanía al trabajo de los padres o a uno de ellos o cuidador, o la cercanía al colegio o a casa. ¿Por qué? Estar en una escuela muy lejana, porque me interesa más esa reputación, implica que nuestros hijos tienen que levantarse más temprano y también hay que cuidar mucho los horarios de sueño, pero puede ser que si el desayuno es más tarde, nuestros hijos pasen ayuno durante más tiempo, lleguen con un poquito más de cansancio y hasta para nosotros puede ser muy pesado el regreso a casa. Entonces la cercanía, yo creo, como que pensar estratégicamente puede ser muy fundamental. ¿Por qué? Porque si eventualmente ocurre alguna situación difícil, estaré lo suficientemente cerca u otro cuidador como para responder ante una eventualidad o emergencia. Se los dejo a su consideración. Pero otro aspecto que también resulta muy fundamental y que tiene que ver con el bienestar, creo que de sociedad en general, es si la escuela en donde va a estar mi hijo o mi hija cuenta con un departamento de inclusión. En primer lugar, porque muy probablemente soy madre o padre o cuidador de un niño que presenta alguna neurodiversidad o alguna diversidad funcional. Entonces eso es obligatorio, porque si cuentan con un departamento psicopedagógico o de inclusión, pues me voy a sentir con el apoyo y las herramientas para que mi hijo viva en la escuela como una experiencia positiva, en donde realmente es apreciado y valorado. Pero si no, la verdad es que probablemente ni él se la va a pasar tan bien, ni yo voy a sentir que la dejo o lo dejo en un lugar seguro. Por otro lado, si mi hijo en este momento no presenta o no tiene alguna condición de diversidad, es posible que en algún momento pueda pasar alguna situación de conducta, alguna situación de salud. Entonces, tener un departamento de inclusión, las escuelas privadas y públicas en su gran mayoría ya tienen especialistas allá adentro. Entonces, vale la pena analizar y considerar este rubro. ¿Por qué? Porque al final mi hijo también puede merecer orientación y apoyo, o la puede requerir, o yo también como madre. Y que ya la escuela cuente con esta visión, pues la verdad es que puede dar mucha tranquilidad. Y hoy por hoy sabemos que algo fundamental para desarrollarnos como sociedad es la inclusión y aprecio de la diversidad humana. Entonces, si ya lo ven desde la escuela nuestros hijos, pues vamos a analizarlo mucho más en la adultez. ¿Se imaginan un mundo adulto en donde podamos como coexistir y respetar nuestras diferencias? Eso sería un gran avance, definitivamente. Y otro punto que también me parece muy importante es la comunicación escuela-padres. O sea, a la escuela donde voy a meter a mis hijos, ¿se cuenta con un canal de comunicación? O por el contrario, estoy buscando uno en donde haya como más autogestión escolar, es decir, que ellos mismos lo resuelvan y a mí me informen, porque esa es mi carga, ¿no?, laboral. O sea, las realidades son todas muy diferentes. Recuerden que hay diversidad familiar, hay familias nucleares o hay familias monoparentales, homoparentales, familias donde crían abuelitos. Entonces, al final, nosotros decidiremos, pero analizar qué tanto o qué tan buena es la comunicación o qué tan frecuente o cuáles son las características de la misma, es algo que nos puede ayudar mucho al momento de tomar una decisión. Espero que estas herramientas o estos pequeños tips y estrategias les ayuden, porque escuela, educación y enseñanza son aspectos fundamentales para el bienestar y sobre todo para la tranquilidad familiar.
Les espero aquí nuevamente, ayúdenme suscribiéndose para que lleguemos a más personas que quieran continuar desarrollando una parentalidad más positiva y sepan de temas importantes, pero también les invito a verme en TikTok, en Instagram o en Facebook como psicóloga Emily Espada Sosa, de lo mismo que esa es mi página www.psic.emilyespadasosa y también como Familias Plenas Parentalidad Positiva en Facebook. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video.